Bien, entonces, la primera pregunta era ¿qué significa que el CAT, el ciclo de los ácidos tricarboxílicos, sea una vía o un ciclo anfibólico? Esa era la primera cuestión, que ya veis que he hecho bastante hincapié en ese tema de que sea una vía anfibólica. Entonces, por lo que he visto, los cuestionarios que he estado mirando, creo que me dejaron, algunos me los entregasteis ayer, algunos compañeros vuestros, ¿no? Y otros que lo está viendo ahora, son bastante escuetos en las respuestas, ¿no? Por ejemplo, aquí una compañera vuestra me dice que es un tipo de ruta que puede actuar como procesos anabólicos o catabólicos. El ciclo del ácido cítrico es obviamente catabólico, dado que los glúos acetilo, eso no tiene excusa, que el corrector del Word os lo subraya en rojo cuando está mal, los glúos no es ninguna palabra que exista en castellano, falta la P, no es una rata, falta la P, ya lo sé, ¿no? Acetilos se oxidan para formar CO2 y la energía se conserva en las moléculas de coenzimas reducidas. El ciclo de los ácidos tricarboxílicos es también anabólico, dado que varios intermediarios de este son precursores de rutas de biosíntesis. Bien, en principio no está mal, aunque la redacción deja un poquito que desear, pero vamos, no está mal, pero es demasiado escueto. Es decir, bueno, ya sabemos que una vía del catabolismo va a servir para obtener energía y una vía del anabolismo va a servir para generar biomoléculas a partir de unos precursores que serían los que encontramos en el ciclo de los ácidos tricarboxílicos, ¿de acuerdo? Eso hay que tenerlo de base, pero tendremos que profundizar y explicar un poco más. Es decir, si yo en el examen preguntase explicarme qué significa que el ciclo de los ácidos tricarboxílicos es una vía anfibólica, pues tendréis que explayaros más. Con la imaginación al poder, con la imaginación de cosas que sean ciertas, ¿no? Pero habría que explicar mucho más. O sea, esa sería la idea general, sería una pequeña introducción, pero luego tendréis que explicar más cosas, ¿de acuerdo? Entonces, que el ciclo funcione en un sentido catabólico, lo tenemos claro. ¿Cuál es el objetivo del ciclo en el sentido catabólico? ATP. No, ATP todavía no. GTP en una de las reacciones del ciclo y electrones. ¿De acuerdo? Eso sería en el sentido catabólico. Si fuéramos para atrás, voy a poner otra diapositiva antes. Me he ido al inicio, perdonad. Quería poner esta diapositiva cuando la encuentre. Me mareo. Vamos a ver. Esta, que yo no sé si se ve bien, ¿la veis bien? Sí, ¿no? Bien, esta representación está el ciclo en un sentido catabólico. ¿De acuerdo? El acetilcoenzima A reacciona con el oxalacetato y se forma citrato. ¿De acuerdo? Y os acordáis que estuvimos hablando de que esa primera reacción de la citratosintasa es una reacción irreversible, altamente exergónica, que en el momento que haya oxalacetato, ese oxalacetato va a reaccionar con el acetilcoenzima A y nos va a dar citrato. ¿De acuerdo? Entonces, si es una reacción exergónica, ¿hacia dónde va a estar desplazada esa reacción? ¿Hacia dónde va a estar desplazada esa reacción, María? ¿Hacia los productos o hacia los sustratos? Si es exergónica, hacia los productos. ¿De acuerdo? Es decir, si va a estar desplazada hacia la formación de citrato. Y es una reacción muy exergónica, es decir, no va a funcionar al revés. Es una reacción irreversible
que va a ir desplazada hacia la formación de producto, hacia la formación de citrato. ¿De acuerdo? Las siguientes reacciones del ciclo son reacciones reversibles. Es decir, que pueden ir en los dos sentidos. Pueden ir hacia la formación de isocitrato o hacia la formación de citrato. En realidad son reorganizaciones internas de los enlaces. ¿De acuerdo? Que son reacciones de reorganización y al final tenemos una molécula que es el isocitrato, que es muy parecida al citrato, pero no es exactamente igual. ¿De acuerdo? Ese isocitrato, en el sentido catabólico, va a oxidarse en la primera descarboxilación oxidativa para dar alfa-cetoglutarato. ¿De acuerdo? Aquí ya se producen electrones en forma de NADH. Esos electrones, ese NADH, ya iría a la cadena de transporte electrónico, que es lo que hemos estado viendo esta mañana. ¿De acuerdo? Esos electrones entrarían al primer complejo de la fosforilación oxidativa, al primer complejo de proteínas que tenemos en la fosforilación oxidativa. Y esos electrones ya entrarían en esa cadena de transporte electrónico hasta llegar ¿a dónde? ¿A qué molécula? ¿Cuál es la molécula afector final de electrones? Oxígeno. El oxígeno. Digamos, a través de esa cadena de transporte electrónico, esos electrones que se han generado en esta reacción de oxidación en forma de NADH irían hacia la cadena de transporte electrónico, al primer aceptor de electrones de esa cadena de transporte electrónico, hasta llegar al oxígeno. En ese proceso de transporte electrónico, desde este punto hasta el oxígeno, se va a generar energía. Pero ahí ya veremos cómo en la fosforilación oxidativa esa energía nos va a servir para la síntesis de ATP, que es el objetivo que buscamos, la síntesis de ATP. ¿De acuerdo? ¿Queda eso claro? Esos puntos es lo que tenemos que tener muy claro. ¿De acuerdo? Luego ya armaremos todo el puzzle con todas las piezas. ¿Tú has dicho que ocurre cuando se oxida el isocitrato en fumarato? Exacto. No, el isocitrato a alfa-cetoglutarato en la primera descarboxilación oxidativa. En la siguiente reacción también hay una descarboxilación oxidativa. Se produce CO2 aquí y se produce CO2 aquí. Aquí también se producen electrones que pasarían al NADH, o sea, el NAD se va a reducir a NADH y ese NADH iría otra vez hacia la cadena de transporte electrónico. ¿De acuerdo? En el siguiente paso, el succinil coenzima A va a dar succinato, y este paso es una fosforilación a nivel de sustrato. Es decir, podemos generar una molécula de alta energía, que es el GTP, directamente. De hecho, estas reacciones de fosforilación a nivel de sustrato se consideran que son las reacciones más antiguas, junto con lo de la glucólisis, para generar ATP. ¿Aquí interviene el oxígeno? No. El oxígeno solo interviene como aceptor final en la cadena de transporte electrónico. Es decir, si os pregunto, ¿interviene el oxígeno? Por principio me tenéis que decir que no, que no, que no, que no, hasta cuando lleguemos a la fosforilación oxidativa, el último paso, que el oxígeno acepta los electrones que vienen de todos estos procesos de oxidación. Es decir, todos los procesos de oxidación que se producen en el interior de la mitocondria van a generar electrones que transporta, hasta ahora hemos visto que es el NADH, y esos electrones llegarían a la membrana interna de la mitocondria. Estamos dentro de la mitocondria, ¿de acuerdo? Nos situamos, ¿sabemos dónde estamos? Dentro de la mitocondria. Es decir, es como si nosotros fuéramos los complejos del ciclo de Krebs, que estuviéramos generando lo que nos van trayendo, los sustratos que nos van llegando, y esos sustratos que oxidamos generan electrones, los ponemos en forma de NADH y los mandamos. Imaginad que hubiera en la pared otro grupo de gente que serían los transportadores de electrones, que fueran cogiendo esos electrones y los fueran llevando hasta el producto final, que es el oxígeno.
hacia el aceptor final, perdón. El aceptor final, que es el oxígeno. ¿De acuerdo? Luego ya veremos cómo ese proceso de transporte de electrones hasta el oxígeno nos permite generar energía. ¿De acuerdo? El siguiente paso del proceso también es una oxidación. Pero aquí ya tenemos un equilibrio. Aquí interviene la sulfinato de deshidrogenasa y los electrones se transportan en forma no de NADH, sino en forma de FDH2. ¿De acuerdo? El NADH es soluble en el citoplasma. El FADH2 suele formar parte de una enzima, no suele estar libre, sino que forma parte de la propia molécula, de la propia enzima. ¿De acuerdo? No soluble. Entonces, ¿qué característica tenía la sulfinato de deshidrogenasa? ¿Qué característica tenía? ¿Te acuerdas, Lidia? ¿Qué característica tenía la sulfinato de deshidrogenasa? Esa enzima concreta que generaba los electrones no en forma de NADH, sino en forma de FADH2. ¿Te acuerdas, Dani? ¿Te acuerdas? ¿Eva? ¿Te acuerdas? ¿Jessica? ¿María José? ¿No os acordáis? ¿Os acordáis que había una enzima que formaba parte también de la cadena de transporte electrónico? Que estaba dentro de la membrana. Sí, la sulfinato de deshidrogenasa es una enzima que forma parte del ciclo de Krebs, pero al mismo tiempo también es uno de los complejos de la cadena de transporte electrónico. De hecho, esta reacción de oxidación del sulfinato a fumarato, los electrones pasan directamente a la cadena de transporte electrónico porque esta enzima forma parte también de la cadena de transporte electrónico. Es decir, es como si, por ejemplo, Lidia fuera la sulfinato de deshidrogenasa y la tendríamos pegada a la pared, y los productos van pasando de uno de nosotros a otro, y cuando llega a ella el sulfinato está pegada a la pared, coge el sulfinato, lo oxida y los electrones directamente se los pasa a otro compañero de la cadena de transporte electrónico. ¿De acuerdo? Pero no estaría libre, como nosotros que estamos aquí flotando en la matriz mitocondrial. Ella estaría pegada a la pared. Pero formaría parte también del ciclo de Krebs. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bien, entonces el siguiente paso, el fumarato a través de una serie de reacciones reversibles llegaría hasta oxalacetato. Ese oxalacetato otra vez se uniría a una molécula de acetato, que viene en forma de acetil-CoA, para dar citrato. Y así continuaría el ciclo de oxidación de todo el acetato que viniese, que entrase para ser oxidado. ¿Ese qué sería? ¿Sentido? Catabólico. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Aquí, si es el catabolismo, ¿qué es lo que estamos generando? Electrones. ¿De acuerdo? Y también una molécula de GTP por cada molécula de acetato. Sí. La deshidrogenasa, ¿qué función tenía? La sulfinato de deshidrogenasa, en este paso, lo que va a hacer va a oxidar el sulfinato a fumarato. Vale, eso solo. Entonces genera también electrones, pero como está formando parte del propio complejo de la fosforilación oxidativa, directamente transporta los electrones sin pasar por el NADH en forma de FADH2 y entrarían directamente en la cadena de transporte electrónico. Ya veremos en qué punto entra. ¿De acuerdo? ¿Eso está claro? Lo que hemos visto hasta ahora. Ese proceso, ¿qué sería? En el catabolismo. ¿De acuerdo? Entonces, eso sería lo que habría que haber explicado en todos estos pasos, exactamente. Describiendo los puntos clave de todos esos procesos. Es decir, no habría que saberse todos los nombres, todas las moléculas, pero los más importantes sí. Y lo que no hace falta que os aprendáis es la estructura química, eso es evidente. ¿Se puede poner en esquema o tiene que ser todo desarrollo? Hombre, si me ponéis el esquema y me explicáis ese esquema, yo entiendo que el esquema es una base que utilizáis como apoyo para explicar
todo lo demás. Es decir, lo bueno de la bioquímica es que en la mayoría de los libros hay muchos esquemas, y los esquemas yo creo que ayudan a entender muy bien todos los pasos de la bioquímica. La bioquímica es muy visual, Desde mucho tiempo ha habido gente, muy buenos artistas que han hecho representaciones muy buenas y que ayudan a entender todos los procesos del metabolismo, ¿de acuerdo? Eso sería en el sentido catabólico. Bien, en el sentido anabólico, voy a ver, en el sentido anabólico, ¿dónde estaba? Están tan pequeñitos. A ver si consigo esto hacerlo un poquito más grande. Bueno, es decir, por ejemplo, la succinato deshidrogenasa. La succinato deshidrogenasa sería esta enzima, que es la que forma parte del ciclo de Krebs, pero que también veis que forma parte de la membrana interna de la mitocondria. Es decir, aquí tendríamos el complejo 1, el complejo 2, luego tendríamos el complejo 3 y el complejo 4. Pero esta enzima, el succinato, estaría aquí, digamos, se oxidaría y los electrones pasarían al FAD en forma de FADH2 y de ahí al hierro, que forma parte de este complejo, llegaría a la quinona y a partir de ahí ya entraría en la cadena de transporte electrónico. ¿De acuerdo? Los otros electrones, que vienen en forma de NADH, entrarían por el complejo 1. Sé que es un poquito liado, pero digamos, la cuestión es que ahora lo trabajéis. ¿Vale? Por ejemplo, aquí se ve en este esquema, es decir, cómo los electrones entrarían en forma de NADH, el NADH cede los electrones y se oxida a NAD, esos electrones entrarían en la cadena de transporte electrónico para terminar en el oxígeno, que es la molécula final aceptora de esos electrones. Todo ese transporte llegaría hasta el oxígeno. En el caso de la succinato deshidrogenasa la tenemos aquí, el succinato daría fumarato y los electrones entrarían por aquí, es decir, nos saltamos este paso. ¿De acuerdo? Sería el complejo 2 de la cadena de transporte eléctrico. Ya veremos cuando lleguemos a la fosforilación oxidativa cómo ese transporte de electrones hasta el oxígeno va a generar un gradiente de protones. Y ese gradiente de protones el que es clave para explicar la síntesis de ATP a nivel de la mitocondria. ¿Vale? ¿Alguna duda? Así... Si tenéis alguna duda cuando esté explicándome, me paráis. Vale, pues digamos aquí sería el esquema, digamos, y lo que tenéis que tener en cuenta es el sentido del ciclo. Es decir, lo que marca el sentido catabólico del ciclo son las reacciones irreversibles. ¿De acuerdo? Es decir, esas reacciones, la de los alfa-acetato a citrato, alfa-acetobutarato a succinato, son las reacciones que marcan ese sentido catabólico del ciclo. ¿Cuál es el sentido anabólico? Pues sería este. Es decir, aquí está funcionando así. No. Y estas reacciones irían para acá, que era el mismo sentido que en la vía del catabolismo, pero estas otras de aquí, en lugar de ir hacia acá, van al revés. ¿Por qué? Porque, sobre todo el alfa-acetoglutarato y el succinato, el succinilcoenzima, se están utilizando en procesos de biosíntesis. Y eso sería el sentido anabólico del ciclo. De hecho, las teorías postulan que este conjunto de reacciones que son tan importantes para poder oxidar los nutrientes que tomamos en la dieta y obtener toda la energía posible de esa oxidación de los azúcares, de los lípidos y de las proteínas, en un primer momento de la evolución
no servía para oxidar con el objetivo de obtener energía, porque las células eran anaeróbicas. Es decir, en la atmósfera no había oxígeno. El oxígeno empieza a aparecer cuando los primeros organismos fotosintéticos empiezan a generar oxígeno, como producto de la fotosíntesis. Y la atmósfera se va enriqueciendo en oxígeno. Pero al principio los organismos no eran aeróbicos. Entonces, es decir, ¿cómo sintetizaban aminoácidos, nucleótidos, grupos hemo? Porque, por ejemplo, nucleótidos, las células han necesitado desde el principio, porque forma parte de los ácidos nucleicos, del DNA, del RNA, etc. ¿Cómo lo sintetizaban? Pues con estas vías metabólicas, con el ciclo de Krebs, pero no funcionando como ciclo de Krebs, sino funcionando en un sentido anabólico. Porque aquí ya no es un ciclo. ¿Veis que aquí ya no es un ciclo? Es decir, se ha pintado así, redondito, para que se vea que son las mismas reacciones, pero podríamos haberlo pintado lineal, ¿no? Es decir, unas reacciones por un lado y otras reacciones por otro. ¿De acuerdo? Es decir, no funciona en el sentido... Sí, sí. Siéntate. Sino que en un sentido anabólico. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que determina que funcione? Y eso ya sería para redondear la pregunta, ¿no? En un sentido anabólico o catabólico. ¿Qué es lo que determinaría que funcionara en un sentido o en otro? ¿Laura? ¿Qué crees tú que podría hacer que funcionara en un sentido anabólico o catabólico? La dirección de las reacciones, pero ¿qué es lo que marca esa dirección de las reacciones? La necesidad que tenga la célula, ¿no? Las necesidades que tenga la célula, el exceso de energía, la cantidad de nutrientes. Es decir, ahí ya estaría en función de las necesidades y de las condiciones de la célula y del organismo. Y pues si es un tejido que necesita energía continuamente, por ejemplo el tejido cardíaco, pues el sentido prioritario del ciclo va a ser oxidar nutrientes y esos nutrientes transformarlos en ATP. La oxidación de esos nutrientes transformarlos en ATP porque necesita ATP. También va a necesitar biomoléculas. Es decir, no es algo que no es como un motor que sencillamente lo que le damos es combustible, va a necesitar crear biomoléculas, etc. Es decir, también va a funcionar en un sentido anabólico. Lo que tenéis que tener siempre en mente es que las vías metabólicas dentro de los diferentes tejidos funcionan en un sentido o en otro preferentemente, pero no quiere decir que estén detenidas en un sentido cuando están funcionando en el otro. Es decir, no es un todo o nada, es decir, no es una puerta que se abre o se cierra, o un grifo que se abre o se cierra, sino igual que un grifo lo podemos abrir más o menos, podemos darle más agua caliente o menos agua caliente, es decir, y ahí entra la finura a la hora de regular los procesos metabólicos. Y ahí entran sobre todo en juego las hormonas, los segundos mensajeros, que algo hablamos del calcio, el AMP cíclico, ya llegaremos al tema de integración del metabolismo y lo veremos con más detalle, pero de todas maneras irán apareciendo, sobre todo cuando entremos en el metabolismo de los azúcares, empezaremos a hablar de la insulina y el glucagón, aquí ya algo hemos dicho, a la hora de regular todos estos procesos metabólicos. Y aquí también interviene la insulina y el glucagón, de una manera indirecta, pero también interviene a la hora de activar o no estas vías metabólicas. Por ejemplo, la insulina, ¿cuándo aparece? No tenga nada que ver con esto. ¿Cuándo aparece la insulina? A veces me voy por los cerros de Úbeda. Cuando hay mucho glucosa en la sangre. Cuando hay mucha glucosa en la sangre, entonces esa glucosa hay que utilizarla como fuente de energía. Entonces, esta vía metabólica, ¿qué nos sirve? Para quemar esa energía. Es decir, quemar esos nutrientes para obtener energía, no quemar la energía. Quemar los nutrientes para obtener energía. Entonces, se va a activar todos estos procesos. ¿De acuerdo? Bueno, pues más o menos esa sería la primera cuestión. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a la diapositiva, esta no la vas a colgar. Sí, las voy a colgar. Luego, las tenía que haber colgado antes de la clase, pero no las he colgado. Ahora, cuando llegue al despacho, lo primero que hago es os cuelgo estas diapositivas. ¿De acuerdo? De todas maneras, las tenéis también. La siguiente pregunta. Explicar por qué es un paso clave la formación de acetil-CoA. ¿Por qué es un paso clave?
hemos dedicado bastante tiempo de los días de clase a explicar precisamente ese paso. La síntesis del acetil-CoA. ¿Alguna idea? Tú, por ejemplo, Lidia, ¿qué es lo que has puesto? Pues resumiendo un poco que porque participa intermediarios de muchas rutas, tanto catabólicas como anabólicas, y en un gran. ¿Alguna de las vías, como por ejemplo? Pues las catabólicas es la carboxilación oxidativa del ácido pirúvico y la beta-oxidación de los ácidos De los ácidos grasos, por ejemplo. y la anabólica la glucogénesis y biosíntesis de ácidos grasos. Vale. Está bien, salvo una cosa. Es decir, de lo que ha dicho Lidia, que cosa quizás no sea del todo cierta. Maite? Por ejemplo, Laura. Vamos a ver, Jessica. Ha dicho una de las vías del catabolismo que estaría relacionada con el acetil-CoA. ¿Qué vías del catabolismo ha dicho? Del anabolismo, perdón, ha dicho. Del catabolismo ha dicho la descarboxilación oxidativa, pues del piruvato para dar acetil-CoA, la gluconeogénesis. ¿Interviene el acetil-CoA en la gluconeogénesis? No. Digamos, eso es importante, ¿de acuerdo? Márcalo porque eso es muy importante. En la glucólisis sí, ¿no? O sea, En la glucólisis sí, porque es la oxidación de la glucosa para dar piruvato y ese piruvato, a través del paso de la descarboxilación oxidativa de la piruvato deshidrogenasa, nos daría el acetil-CoA. Pero el acetil-CoA no puede servir nunca en nuestras células como precursor de glucosa. Es decir, no nos va a servir para la síntesis de glucosa. Es decir, la gluconeogénesis no parte nunca del acetato. Parte del piruvato, de oxalacetato, es decir, de otras moléculas, pero nunca de acetato. ¿De acuerdo? Del acetil-CoA. Eso es muy importante que quede claro. Porque si fuera así, si pudiéramos sintetizar azúcar, glucosa a partir del acetil-CoA, que viene, como muy bien has dicho, de la beta-oxidación de los ácidos grasos, podríamos transformar los ácidos grasos en azúcar. Y la manera de adelgazar, pues sería sencillamente dejar de comer. Pues voy a dejar de comer y, en todo caso, tomar un pequeño aporte de proteínas y ya está. ¿Por qué? Porque el azúcar lo obtendríamos de los lípidos, es decir, sencillamente transformaríamos los lípidos en azúcar, el cerebro estaría contento porque tendría glucosa y ya está. Cuando ya consideráramos que el body había quedado en un estado aceptable, pues ya volveríamos a comer otra vez y ya está. Lo que pasa es que eso no ocurre. Es decir, nos faltan dos enzimas del ciclo del glioxilato y entonces dejar de comer no es una buena política. Menos para adelgazar. ¿De acuerdo? De todas maneras, ya veréis cómo os encontraréis casos, cuando ya empecéis a trabajar como nutricionista, y supongo que en alguna asignatura, no sé si estáis dando ya psicología, los trastornos de la alimentación, que hay gente que sí que hace esas barbaridades, ¿no? Para adelgazar, ¿no? Entonces no son conscientes de que están sometiendo sobre todo al cerebro a un estrés brutal por falta de glucosa. Y eso también insisto, que quede registrado, que hay que desayunar, porque necesitamos glucosa, el cerebro necesita glucosa. Y si hay que levantarse un poquito antes, pues nos levantamos un poquito antes, para poder desayunar bien. ¿De acuerdo, Jessica? Hay que levantarse un poquito antes. Bien. Entonces, el paso del acetil-CoA es un paso importante, por eso, porque va a ser un punto también de regulación clave del metabolismo. ¿Por qué? Por lo que ha dicho Lidia. Porque va a ser, por un lado, producto final de muchos procesos de oxidación
tanto de aminoácidos, como de azúcar, como de lípidos, que se van a oxidar a través de diferentes vías y van a converger en el acetil-CoA, y luego ese acetil-CoA puede ser precursor de algunas biomoléculas, sobre todo de lípidos. El acetil-CoA nos va a servir para la síntesis de lípidos también, pero sobre todo va a ser el punto de entrada en el ciclo del ácido cítrico para obtener energía, para obtener electrones, y va a ser el punto clave para oxidar esos electrones, oxidar esos electrones, qué barbaridad he dicho, para oxidar ese carbono que viene en forma de acetil-CoA y generar electrones. ¿De acuerdo? Es decir, es el punto clave de entrada en el ciclo. Y también, si estamos en unas condiciones en que no tenemos glucosa, ese acetil-CoA no entraría en el ciclo, sino que nos serviría para la síntesis de cuerpos cetónicos. ¿De acuerdo? Y sintetizaríamos cuerpos cetónicos, que ya veremos qué papel juegan y cuáles son los precursores de los cuerpos cetónicos. Pero ya podemos imaginar que van a ser los lípidos. Porque azúcar no tenemos, entonces recurrimos a otras moléculas, en este caso los lípidos. ¿De acuerdo? Entonces ya veremos qué papel juegan los cuerpos cetónicos, etcétera, en el organismo. Es una energía de mala calidad. Bien, bueno, aquí tenemos también el acetil-CoA. Si yo suelo poner un esquema, y lo digo, explicarme este esquema, y es un esquema parecido a este, ¿no? que interviene el acetil-CoA, intervienen los cuerpos cetónicos, una vez que hayamos visto toda la asignatura, es decir, ahora no lo pondría, porque nos faltan todavía muchas piezas, pero quiero que vayamos ya teniendo en mente todas esas vías metabólicas, ¿de acuerdo? Sobre todo la oxidación de lípidos, la oxidación de glucosa, la síntesis de glucosa a partir de precursores, ya lo hemos visto en ese sentido anfimólico del ciclo, es decir, el oxalacetato daría fosforopiruvato y a partir de ahí glucosa, con lo cual el ciclo se iría ralentizando porque faltarían esos intermediarios. El citrato nos serviría también para la síntesis de ácidos grasos y esteroles, ya lo veremos, cómo ese citrato puede salir de la mitocondria, porque eso ya serían las reacciones de biosíntesis, van a ser fuera de la mitocondria. ¿De acuerdo? No van a ser dentro de la mitocondria. Algunas van a ser en el citoplasma, otras van a ser en el tejido endoplasmático, etc. Pero bueno, ya lo iremos viendo. Pero bueno, lo del acetil-CoA, yo creo que ya, y lo que da idea también de esa importancia del acetil-CoA, por ejemplo, es, lo vamos a explicar, la complejidad en cuanto a la regulación del complejo de la piruvato deshidrogenasa. Tenemos esa proteína que genera piruvato, acetilcoenzima. Pues si yo pusiera, digamos, una representación de la enzima, una bolita, ¿no? Que pusiera piruvato deshidrogenasa, piruvato, acetilcoenzima, ya estaría todo explicado. Sin embargo, veis que el proceso es bastante más complicado. Es decir, intervienen muchos factores que regulan la actividad de la enzima. Por esa importancia que tiene ese acetato, ¿de acuerdo? Ese acetilcoenzima. ¿Vale? Bien. Entonces, la siguiente pregunta un poco la hemos explicado ahora. Yo supongo que ¿por qué no podemos sintetizar glucosa a partir de los ácidos grasos? A ver. Laura. Yo lo pregunto porque la reacción del piruvato para dar acetilcoenzima es irreversible. Sí. ¿Ya qué? Bueno, he puesto que no son las enzimas necesarias para realizar el sentido contrario. Claro, exactamente. Es decir, no podemos, a partir de ese acetil, que es el producto de oxidación de los ácidos grasos, y los ácidos grasos
Son cadenas de carbono. Dos, cuatro, seis. Vamos a poner esta cantidad de carbono, ¿no? Sería un ácido graso. ¿De acuerdo? Esos ácidos grasos, en la beta oxidación, que no la hemos estudiado todavía, se van a cortar en piezas de 2 carbonos. Esos 2 carbonos sería acetato, ¿no? Nos daría acetato como producto final. Es decir, acetil, CoA. Entonces, ese acetato, ese acetil-CoA, nos serviría para la síntesis de glucosa. Es decir, yo puedo pasar... No. No me respondiera y digo, uy, qué miedo. Del acetil-CoA no se puede pasar a la glucosa. ¿Por qué? Porque el paso de piruvato a acetil-CoA es irreversible. ¿De acuerdo? Es decir, de la glucosa yo pasaría a acetil-CoA pasando por el piruvato. ¿De acuerdo? Entonces, ese paso hacia atrás es irreversible. Entonces, me podríais decir, hombre, y pasando por el ciclo de Krebs para dar osalacetato y luego el osalacetato utilizarlo para la síntesis de glucosa. ¿Sería esto? Sí, yo sé que el osalacetato puede ser un precursor de la glucosa. ¿El osalacetato? Sí. ¿Por qué no? El osalacetato tiene 4 carbonos, nos puede servir para la síntesis de glucosa perfectamente. Es un buen precursor de glucosa. Nos daría fosfonolpiruvato, que es uno de los intermediarios de la gluconeogénesis, y podría funcionar estupendamente. Entonces dice, bueno, pues aquí tenemos acetato, me daría osalacetato y para allá. ¿Por qué no? O porque sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no podríamos utilizar el acetato directamente para dar piruvato? Está claro que no, porque la reacción es irreversible. Pero ¿por qué no ese acetato que viene de los ácidos grasos entrando en el ciclo de Krebs que nos diese osalacetato y ese osalacetato utilizarlo para la síntesis de glucosa, que es un buen precursor de glucosa? Por necesitar el acetato del ciclo de Krebs para seguir funcionando. Por un lado, necesitas el osalacetato para que funcione el ciclo de Krebs. Y de hecho, cuando necesitas glucosa, ese osalacetato lo gastas para la síntesis de glucosa. Pero, a pesar de todo, decir, bueno, pues tienes un osalacetato aquí, al final, si entras el acetato, ¿por qué no? Necesitaría mucha energía a lo mejor. No va la cosa por ahí. ¿Qué es lo que hacemos en el ciclo de Krebs con los carbonos que vienen, con 2 carbonos que vienen del acetato? ¿Qué es lo que hacemos? Se oxidan, 1 y 2. Es decir, los 2 carbonos que entran se oxidan, en realidad no son los 2 carbonos del acetato, pero 2 carbonos que entran, 2 carbonos que se pierden. Entonces, el osalacetato, si lo gastamos para la síntesis de glucosa, lo gastamos y ya está. No podemos reponerlo de esta forma. No podemos reponerlo a partir del acetilcoenzima A, porque 2 que entran, 2 que se pierden. Si entrasen 2 y se perdiese uno solo, el otro que nos quedase, podríamos ir sumando hasta tener 6. Pero si los 2 que entran, 2 que se oxidan al CO2, pues ya está, ya se ha acabado la fiesta. ¿De acuerdo? ¿Queda eso claro? ¿Laura? ¿Las 2? ¿Sí? ¿Más o menos?
Más o menos. Bueno, luego habrá que repasarlo en el libro, pero digamos, ese es un punto clave. Es decir, el acetato, los dos carbonos que entran, se oxidan completamente. Las plantas, gracias al ciclo del glioxilato, se saltan la descarboxilación oxidativa y entonces sí que pueden utilizar esos carbonos que entran del acetato para la síntesis de glucosa dando salacetato. Mucho tato hay por aquí, pero bueno, es lo que hay. Bien, pero lo que tenéis que tener muy claro es que los ácidos grasos no nos sirven para la síntesis de glucosa. ¿De acuerdo? Salvo en los triacilgliceroles lo que es la molécula de glicerol. Pero eso es una parte muy pequeña de esos triacilgliceroles. Y luego también estarían los ácidos grasos de cadena impar, pero son minoritarios dentro del organismo. Pero eso ya lo veremos cuando lleguemos al metabolismo de ácidos grasos. ¿Tú no lo has subido todavía? No, luego lo subiré. Para este fin de semana largo lo tendréis, para poder estudiar. Así un buen regalo para el Día del Padre puede ser, es decir, me he estudiado bien todos los temas, papá, pregúntame, que me lo sé todo. Seguro que se pone contento. Bien, o a vuestra madre, o a quien queráis, ¿no? Seguramente se pondrá contento de que le expliquéis todo esto. Bien, volvamos al catabolismo. ¿Cuáles son los productos finales del CAR? En el catabolismo. NADH, PADH y GTP. Y GTP, exactamente. Entonces, pues son dos moléculas de CO2, que el CO2 es un producto de desecho que se elimina, cuatro coenzimas reducidas, NADH y FDH2, y una molécula de GTP. Pero puesto así, pues queda muy escueto. Entonces tienes que explicarme un poco de dónde vienen, luego hacia qué destinos van a tener, ser un poquito más generosos a la hora de explicar las cuestiones, no seáis tan parcos. ¿De acuerdo? Que os sirva también para prepararos la asignatura. Mi idea es que os sirva para preparar la asignatura. Si contestáis con preguntas tan breves o respuestas tan breves, pues eso no creo que os ayude mucho. ¿De acuerdo? Ir haciendo esquemas de todo lo que vamos viendo. Y ahora el otro punto clave es cómo se regula el ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Es decir, hemos visto, por un lado, el punto de entrada principal en el catabolismo, que es el acetilcoenzima A. Se uniría al acetato y eso haría funcionar el ciclo en el sentido catabólico. Los productos finales del catabolismo serían electrones transportados por los transportadores electrónicos, por esos coenzimas, NADH y FDH2. Hemos visto que el ciclo puede funcionar también en un sentido anabólico, ese sería el anabolismo, es decir, es la vía anfibólica para la síntesis de determinados productos. No hemos hablado de las reacciones anapreróticas, pero también las tenéis que estudiar. Es decir, son reacciones que permiten reponer esos intermediarios, porque si estamos gastando los intermediarios del ciclo de Krebs, porque cuando está funcionando en un sentido catabólico, el ciclo está funcionando a partir de los salacetato que se va regenerando continuamente. Entonces, no habría que reponer esos intermediarios del ciclo, pero en el momento que estamos gastando alguno de los intermediarios del ciclo para la síntesis de determinadas biomoléculas, pues tendremos que reponer esos intermediarios. Y eso es un punto también muy importante, que son las reacciones anapreróticas. No lo he puesto en las cuestiones, pero también las tenéis que estudiar. ¿De acuerdo? Es decir, si podemos utilizar el ciclo en un sentido anabólico y en un sentido catabólico, eso implica que se puede ir en dos sentidos diferentes y contrapuestos hasta cierto punto. ¿Eso qué implica? ¿Qué implica?
¿Qué implica, Maite? ¿Qué implica? ¿Me puedes repetir la pregunta? Por favor, es que estoy pensando en lo que estaba diciendo antes. A ver, si el ciclo de Krebs hemos visto que puede funcionar en un sentido catabólico, es decir, para generar electrones, y que puede funcionar también en un sentido anabólico para utilizar parte de esos intermediarios del ciclo como precursores de otras biomoléculas, esas dos sentidos contrapuestos, anabólico y catabólico, ya hemos visto que tienen un sentido, unos son de degradación, oxidación y otros serían de síntesis, pues el hecho de que podamos utilizar unas mismas reacciones en un sentido o en otro, ¿qué implica? ¿Qué implica? A ver, Laura, ¿qué implicaría eso? Eva, no te he preguntado nada. ¿Qué implicaría? ¿Qué has contestado? No sé, algo de las reacciones anaeróbicas. No sé. Las reacciones anaeróbicas nos permitirían reponer los intermediarios del ciclo cuando estamos utilizándolo en un sentido del anabolismo, de biosíntesis, ¿no? Serían las reacciones anaeróbicas. ¿Sería un control alostérico? Bueno, algunas de estas enzimas pueden estar reguladas alostéricamente, pero sería la idea de la regulación. Luego ya, ¿cómo sería esa regulación? Pues podría ser a nivel de alosterismo, a nivel de fosforilación. Y si tenemos dos cosas que pueden ir en un sentido o en otro, sí, ya acabamos. Ya acabamos, porque lo de la fosforilación oxidativa, como lo hemos estado explicando hoy, lo voy a dejar para la siguiente sesión. Esta ya es la última cuestión que estamos viendo. ¿De acuerdo? ¿Vale? Sí, tenéis que coger el autobús, ya lo sé. Bien, esta sesión va a ser más cortita. Bien, entonces. Bueno, pues si queréis seguimos. Si queréis seguimos, como lo tendréis en internet, en online. Lo que sí, firmáis en una hoja, lo dejáis allí fuera si tenéis que salir antes. Bien, continuamos. Si algo puede ir en dos sentidos, ¿qué es lo que necesitamos? Regulación. Es decir, si algo puede ir en los dos sentidos, tienes que regularlo para que vaya en el sentido que tú quieras. Porque si lo dejamos a tontas y a locas, pues funcionaría independientemente de las necesidades de la célula. Es decir, tendremos que tener algún mecanismo que nos permita regular si las reacciones del ciclo de Krebs van a ir en un sentido para obtener energía o van a ir en un sentido de síntesis o precursores de determinadas biomoléculas. ¿De acuerdo? Es decir, tenemos que regular. Todas las vías metabólicas tienen que estar perfectamente reguladas. Y, por ejemplo, una de las características de las células tumorales es que están totalmente desreguladas. Es decir, no hacen caso a las señales que le llegan del resto del organismo. Es decir, van a su aire, a su bola. Es decir, se han equiparado, por ejemplo, las células tumorales con personas antisociales, ¿no? Digamos que van a su apaño, ¿no? Independientemente del resto, ¿no? O haciendo el daño que fuera. Es decir, las células tumorales están totalmente desreguladas en ese sentido. Pero, en un sentido normal, el ciclo de Krebs tiene que estar sometido a esa regulación. ¿Qué es lo que regula que vaya en un sentido para obtener energía o en un sentido como precursor de biomoléculas? Sí, los catalizadores biológicos van a estar presentes siempre. Es decir, en todos los procesos van a estar implicadas esas enzimas. Es decir, en todos los pasos están implicadas las enzimas. Y son las enzimas, exactamente, Maite, las claves para regular ese proceso. Es decir, son pequeños cambios en la estructura, en la conformación de las enzimas, las que hacen que una enzima sea más o menos activa. ¿Qué es lo que determina que se produzcan esos pequeños cambios de conformación? Si sobra energía o si falta. Si sobra o falta energía, entonces hay una serie de señales, como por ejemplo el NADH, el citrato, el ATP. Es decir, todas esas moléculas, si están presentes en la célula en grandes cantidades, ¿qué quiere decir? Que sobra. Que sobra energía. Tenemos electrones para oxidar, para
llevarnos a la cadena de transporte electrónico. Tenemos ATP como combustible, es decir, tenemos una cantidad de moléculas que nos indican que tenemos suficiente energía. Entonces, esas moléculas van a regular las enzimas que catalizan esas reacciones para que las reacciones del ciclo de Krebs vayan más despacio, vayan más lentas. ¿De acuerdo? Entonces, sobra acetil-CoA. Sobra acetil-CoA, el citrato también. Es decir, entonces los intermediarios del ciclo se podrían utilizar en reacciones de biosíntesis. En el caso de que tengamos poca energía en la célula, los niveles de ATP bajarían, los niveles de NADH bajarían, y entonces tendría que activarse todo el proceso. Por ejemplo, aquí tenemos el ADP. El ADP, que es el producto de la hidrólisis del ATP. Es decir, el ATP disminuye los niveles de ATP y aumentan los de ADP. Entonces, el ADP, este simbolito verde, significa activación de la enzima. Es decir, vamos a activar las enzimas en el sentido del catabolismo. Es decir, son esas moléculas que nos indican que falta energía. El calcio, ya lo veremos, que juega un papel como segundo mensajero cuando también hace falta energía. Por ejemplo, la contracción muscular, etcétera, se va a producir calcio que va a estimular todos los procesos para obtener energía. ¿De acuerdo? Pero eso ya lo veremos en otro más adelante. ¿De acuerdo? Pero también lo podéis consultar en el libro, el papel del calcio, como segundo mensajero. ¿De acuerdo? Lo que quiero que quede muy claro es que todos los procesos metabólicos tienen que estar regulados. Y la mayoría de esas regulaciones son por cambios en la estructura, en la conformación de las enzimas, y esos cambios pueden ser de muchos tipos. ¿Os acordáis? Cuando hablamos del tema de enzimas, todos los mecanismos que habían para regular la actividad de las enzimas. Lo estoy viendo sufriendo. Tenéis que ir, os podéis ir ya. De todas maneras, como quedará colgado la sesión. Yo creo que no se ve el vídeo. ¿No se ve el vídeo? Tienes que bajar el estudio. Te faltarán. Sí, porque yo tampoco lo podría ver. Bueno, eso ya son cuestiones informáticas, ¿no? Pero yo creo que en directo, en streaming, ¿no lo puedes ver en streaming? Sí, en directo se funciona ahora otra vez. Sí, en directo tiene que funcionar, pero bueno. ¿Esto Sí. te lo borramos? Sí, dejádmelo ahí. Pero podemos corregir o no. Sí, lo podéis quedar. Podéis quedarme la semana que viene. Ya que vosotros estáis aquí en la sesión, ya... ¿Habéis firmado todos ya? No, yo. Bueno, quedas tú, pero... Pero las preguntas sí. O las quedáis, como digamos los que venís a la sesión, en la otra sesión ya lo hice, me las pudieron entregar corrigiendo algunas cosas, porque como estáis aquí podéis ir corrigiendo y demás. Entregar más tarde. Sí, lo podéis entregar más tarde. Bien. Entonces, ya pasando a la fosforilación oxidativa, vamos a ver estas cuestiones, aunque sea de una manera somera, porque quiero que en la siguiente sesión profundicemos más, ya que no hemos visto la fosforilación oxidativa en el tema. No hemos llegado a esa parte. Vamos a quedar en cuadros, pero bueno. Vamos a verlo muy rápidamente, aunque sean 5 minutos, y ya acabamos, ¿de acuerdo? Bien, ¿por qué es importante el hierro? Más que nada os voy a dar unas claves para que trabajéis más esta parte. Porque aquí lo que me pone nuestra compañera, yo creo que está sacado o copiado directamente de internet, porque me habla del citocromo P450, y yo no suelo hablar del citocromo P450, digamos, y alguna serie de cuestiones que dicen, bueno, pues la cuestión del hierro, el hierro estaría ahí el límite entre los macronutrientes y los micronutrientes, es decir, no es, evidentemente, los macronutrientes, azúcares, proteínas, lípidos, digamos, serían los nutrientes, los macronutrientes, y luego ya estarían los micronutrientes, metales, vitaminas, etc. Y el hierro lo necesitamos también en grandes cantidades, es decir, necesitamos
grandes cantidades de hierro. Y seguro conocéis gente que tiene anemia, mala asimilación del hierro, falta de hierro, entonces hay que tomar un aporte extra de hierro, etc. ¿Por qué es tan importante el hierro? Y todos sabemos que el hierro forma parte de la hemoglobina. Entonces, para el transporte de oxígeno a los diferentes tejidos es importante que haya hierro. Si no hay suficiente hierro, no hay suficiente aporte de oxígeno a las células, entonces la sensación de cansancio, etcétera, etcétera. Es decir, las personas que tienen anemia pues son personas que están cansadas, que tienen así como adormilado, etcétera. Esos serían un poco, a veces, los síntomas, ¿no? Y también forman parte de muchos complejos que intervienen en la fosforilación oxidativa. Es decir, muchas de las proteínas que intervienen en la cadena de transporte electrónico tienen hierro, o bien en forma de grupos hemo o de citocromos, o bien en forma de complejos de clúster hierro-azufre. Es decir, ¿por qué? Porque el hierro se va a poder oxidar y reducir. Entonces, cuando se reduce, capta los electrones, y cuando se oxida, cede los electrones. Es decir, va a jugar ese papel en esos procesos de oxidación-reducción, en esa cadena de transporte electrónico. Es decir, el hierro juega un papel fundamental. Entonces, pensemos en tejidos que necesitan mucha energía, generar mucho ATP. Por ejemplo, el músculo rojo o el tejido cardíaco. ¿De qué color es el corazón? Rojo. Muy rojo. Es una carne muy roja. ¿Por qué? Porque tiene muchas mitocondrias. Entonces, tiene que estar generando continuamente ATP. Genera ATP en la cadena de transporte electrónico, la fosforilación oxidativa, y ahí hay mucho hierro. Es un tejido muy rico en hierro. Cuando alguien tiene anemia y te dicen tienes que comer carne roja, o te dicen tienes que comer pechuga. La pechuga también tiene algo de hierro, pero donde hay más hierro es en las carnes rojas. La ternera, la carne de caballo, aunque ahora que hay tanta polémica con la carne de caballo, es decir, no es tanto, bueno, aparte porque el tema de que es una mascota, etcétera, si los caballos no están criados para ser sacrificados, pues no tienen los controles sanitarios que tendrían los caballos que uno tiene en su casa, que uno tiene como mascota. Bueno, no sé si alguno tiene caballo, yo no tengo caballo, ¿no? Pero si alguien tiene caballo en su casa, pues lo tiene que aplicar las medicinas que sea, etcétera, etcétera, pues le va a dar los medicamentos que necesite. El problema está que si ese caballo ya uno no lo puede mantener y lo lleva para que se lo lleven a un matadero y lo venden y lo sacrifican y entra en la cadena de alimentación humana, pues esa carne puede tener quizás algunas cosas que no son aceptables en la alimentación humana. Digamos, ahí donde estaba quizás el problema, ¿no? Lo de la carne de caballo, aparte de las connotaciones, bueno, pues que se considera no una mascota, pero sí un animal que... No hay muchas carnicerías que vendan carne de caballo, ¿no? En Alicante hay muy poquitas, pero las hay, ¿no? ¿Por qué? Porque es una carne muy rica en hierro, Sí. Está un poquito más dura, pero que la ternera. Claro, otra carne también muy roja que no se habéis probado es la carne de avestruz. Es una carne muy roja. La de pavo, sí. La de pavo también es más roja que la de... O la de palomo. ¿Habéis visto por ejemplo, la pechuga de paloma es muy roja? ¿Por qué? Porque es un animal que vuela. Entonces, si está volando, necesita mucha energía. La gallina no vuela, la gallina como mucho salta. O vuela un poquito, entonces es una energía muy explosiva, porque es tejido blanco, muy explosivo. Lo que decía de los deportistas, los velocistas tienen un tipo de tejido muscular diferente a los que corren maratón. ¿Por qué? Porque corriendo maratón tú vas a generar más tejido... No, sencillamente porque cuestiones genéticas tienes más de un tejido u otro y es más fácil que te dediques a un deporte u otro. La mayoría de la gente pues tenemos una proporción normal que no podemos ser ni corredores de maratón ni velocistas en el sentido de olímpicos, ¿no? Pero bueno, ahí entra el papel del hierro. Ya lo veremos en detalle, sobre todo en las clases de la semana siguiente, ¿no? Lo de la síntesis del ATP en la fosforilación oxidativa, pues sencillamente es... Lo voy a explicar de una manera muy somera, no como quiero que me lo expliquéis vosotros, pero sí de una manera somera. El transporte de electrones a través de esa cadena de transporte electrónico hasta llegar al oxígeno, que tiene mucha avidez por sus electrones, es decir,
se van a transportar los electrones cada vez a una molécula o a un complejo que tiene más avidez. Es decir, yo por ejemplo tengo los electrones, yo soy el NaDH, ¿no? No me gustan mucho, pero bueno, los tengo, estoy reducido, pero yo quiero soltar esos electrones. Entonces, María, sería el complejo 1, pues le doy los electrones. María los coge porque tiene más avidez que yo, entonces los coge, y es un proceso energéticamente favorable. Pero tiene al lado a Dani, que Dani tiene más avidez por los electrones, le gustan más, entonces María se los da a Dani, también es un proceso espontáneo. Dani, pues ya le gustan más, ¿no? Pero tiene... ¿tú cómo te llamabas? Ana Isabel le gustan más los electrones todavía que a Dani, entonces pues Dani se los quita, es decir, trae para acá los electrones, pero aquí está José Ángel que todavía tiene más avidez, ¿no? Por los electrones, porque al lado tiene al oxígeno que le está diciendo, oye, dame electrones, y entonces Ana Isabel le pasa los electrones a José Ángel y José Ángel se los da al oxígeno. Es decir, todo ese proceso está favorecido energéticamente porque... Es decir, no hemos tenido que pelear, directamente los hemos ido dando a quien tenía más avidez. Eso va a crear energía, dicho así, pero esa energía se aprovecha para transportar protones. Es decir, vamos poniendo a un lado de la membrana protones. Es decir, creamos un gradiente, es decir, fuera hay muchos y dentro hay pocos. ¿De acuerdo? Si nosotros abriéramos un canal, ¿qué es lo que ocurriría? ¿Pasarían de donde hay pocos a donde hay muchos? ¿O de donde hay muchos a donde hay pocos? De donde hay muchos a donde hay pocos. Es decir, también sería un proceso favorable. Es decir, toda la energía que hemos acumulado pasándonos los electrones de uno a otro se ha acumulado en forma de ese gradiente de protones. Cuando esos protones pasan a través de la membrana, hay un mecanismo que es la ATP sintasa, que ya veremos cómo permite la síntesis de ATP. ¿De acuerdo? Y por descubrir o por proponer ese mecanismo de acoplar el transporte de electrones a la síntesis de ATP, que es la fosforilación oxidativa, le dieron el premio Nobel a Mike, al doctor Mike, creo que en 1960, si no me equivoco. Don Calder Intende, ¿no? Se le dieron el premio Nobel por esa explicar, porque no había manera de explicar cómo se sintetizaba el ATP. Hipótesis quimiostática. Sí, exactamente. Quimiostática. ¿De acuerdo? ¿No? Se tuvo que calentar la cabeza, ahora parece una cosa... Hombre, claro, está claro, dice uno, hombre, es de cajón. Es de cajón, pero no estaba tan claro, Porque ahora viendo los esquemitas y tal, pues se entiende muy fácil. Pero en aquel momento, pues no, los esquemitas no estaban, ¿no? Y la última pregunta era, ¿cómo puede germinar una semilla de girasol? Ha habido gente que me ha explicado que si la primavera, que si tal, que si... Bueno, las cosas digo, bueno, pues sí, que si las plantas hay competencia por otras plantas según la época del año, no sé qué, no, o sea, ¿qué es lo que tiene la semilla de girasol? Sí, la pipa, la pipa de girasol, ¿qué es lo que contiene? ¿Qué es lo que contiene? Son semillas. Sí, son semillas oleaginosas, ¿de acuerdo? Tienen mucho aceite, ¿de acuerdo? Muchos ácidos grasos. Pero cuando está creciendo la plantita, esas estructuras de la plantita ¿está formada por ácidos grasos? ¿De qué está formada la celulosa? Hidrato de carbono, glucosa. También hay proteínas, también hay una serie de nutrientes. Cuando la planta está germinando, cuando la semilla está germinando, ¿puede realizar la fotosíntesis? No, todavía no, porque los tejidos verdes todavía no se han desarrollado, todavía no se ha sintetizado la clorofila. Sin embargo, es capaz de... La semilla, capaz de crear todas esas estructuras, de germinar. ¿Por qué? Porque pueden transformar ese aceite en carbohidratos. Es decir, las plantas sí que pueden transformar las grasas en carbohidratos gracias al ciclo del glioxilato, que tienen dos enzimas. Es por eso que tienen más fuerza para salir. La foto pone aquí que explica cómo pueden germinar. ¿Sería ese el motivo? No, el motivo es que ellos pueden transformar los ácidos grasos en glucosa. Pero ellos no tienen cerebro que alimentar, o sea, no tienen los mismos requerimientos energéticos. Claro, tienen otros requerimientos energéticos diferentes a los nuestros. Y al momento que empiezan a generar la fotosíntesis, ya utilizan la energía del sol para transformar el CO2 en carbohidratos. Pero eso que no es tan importante que consigan glucosa como nosotros, ¿no? Claro. Ellos no tienen, las plantas no tienen cerebro, ¿no?
Entonces, las necesidades energéticas de la célula vegetal son completamente diferentes a las de una célula animal. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, que ellos sí que pueden transformar los aceites, por eso acumulan aceites en las semillas. Otras semillas no, por ejemplo el trigo, el maíz, bueno, el maíz también tiene aceite, pero por ejemplo el trigo tendría menos aceite, mayoritariamente es almidón, es harina. Pero no hay que se almacene en forma de ácido graso, porque si... Sí, porque exactamente tiene una ventaja muy importante, y es que para almacenar los ácidos grasos no necesitas agua. Tú puedes almacenar, bueno, las semillas tampoco acumulan agua con el almidón, están más secas. Pero sobre todo los ácidos grasos tú puedes obtener mucha energía de la oxidación y la transformación de los ácidos grasos, más que de los hidratos de carbono. Eso ya cuando lleguemos a la beta oxidación y hablemos de la glucólisis, tú cuando estás utilizando glucosa como fuente de energía, puedes obtener por molécula de glucosa 32 moléculas de ATP, mientras que de un lípido puedes tener mucha más ATP, alrededor de 130 moléculas de ATP. Y aparte no necesitas nada de agua para almacenarlo. Para almacenar el almidón algo de agua hace falta. Pequeñas cantidades, pero algo hay. Aunque las semillas se vean más secas. Pero los lípidos, puedes almacenar lípidos en grandes cantidades. Por eso las semillas son tan oleaginosas. ¿De acuerdo?